generó por la decisión de Morosoli. Mirá. Así iniciaba la audiencia judicial de este viernes. El fiscal Rodrigo Morosoli sorprendió a la jueza y a la defensa al anunciar que no podía continuar sus actuaciones debido a los fueros parlamentarios de Manini Ríos. De nada me sirve a mí formalizar el día de hoy para que después el Parlamento se expida en sentido contrario y se anule la investigación. Entonces, optar por la vía más garantista para el justiciable, optar por la vía más garantista para el Parlamento, que implica el respeto absoluto a la separación de poderes, no trascender, no transgredir esferas de actuación que le corresponden solamente al Poder Judicial, y por otro lado, preservar la investigación. Esa posición de la Fiscalía impidió o allanó el camino a lo que el senador Manini Ríos pretendía, que era no ampararse en los fueros. Es decir, no le permitieron no ampararse en los fueros porque el propio fiscal reconoció que no podía seguir el proceso. La jueza Marcela Vargas dispuso enviar el pedido de desafuero al Parlamento. La Fiscalía solicitó el desafuero para que Manini Ríos sea imputado por omisión de denunciar delitos en el caso Gavazo. Durante la audiencia, que duró más de 2 horas, la defensa aseguró que no existió omisión en el accionar de Manini cuando era comandante del Ejército y que hay documentación que demuestra que el excomandante informó al entonces ministro Jorge Menéndez y que el Poder Ejecutivo también lo sabía. Las dos cosas. O sea, hay prueba documental de las dos cosas. Exactamente. Que se va a dilucidar si es que el Senado levanta los fueros cuando el proceso penal empiece en junio o julio del año próximo. Si el Senado no lo suspende al senador Manini, el proceso no va a continuar. Con respecto a la documentación, ellos señalan que hay documentación que constata justamente la comunicación de parte de Manini al ministro de Defensa y también a la Presidencia de la República en su momento. Bueno, no está en la carpeta de investigación, nunca fue acercada. Y si yo fuese abogado defensor y tuviese ese documento, lo acercaría inmediatamente a la Fiscalía. Bien, esto pone sobre la mesa, más allá del tema de fondo, Sí, claro. el asunto de los fueros, ¿no? Siguen siendo necesarios en pleno siglo XXI, comparando con su origen hoy, ¿para qué se mantienen? ¿Por qué? En definitiva, ¿le corresponde levantarlos o no por algo que supuestamente dice o deja de decir un legislador en funciones? Pero también tiene efecto retroactivo porque en realidad lo que dijo o no dijo Manini, y por lo cual se le está procesando o formalizando, es anterior a ser electo senador. ¿Cómo calza acá en este esquema entonces, ¿no? Por un lado, después nos está acompañando además un catedrático en Derecho Constitucional, Correa Freitas. Rubén, perdón, gracias por estar aquí con nosotros. Por favor, es un placer. Doctor, la verdad que nos va a servir que nos haga una suerte de puesta a punto para entender la naturaleza de los fueros hoy y, en definitiva, qué juzga después un parlamento para decidir si levanta o no los fueros de un integrante. ¿De qué depende? ¿De que estén de acuerdo con que si es delito o no de lo que se le acusa al legislador? Entonces, ¿qué hacen? ¿De jueces? ¿Se entiende el planteo? Empiece por donde más le plazca. Bueno, muchas gracias. Primero, gracias por la invitación. Bueno, antes que nada, creo que es bueno aclarar, o es imprescindible aclarar, que los fueros están establecidos o están consagrados en la Constitución de la República para proteger la independencia del Parlamento, del Poder Legislativo. Los fueros o las inmunidades no están establecidos para proteger a los legisladores, sino para proteger la independencia del Parlamento. Tienen una larga tradición histórica que comienza con el Parlamento inglés allá por los siglos XIII y XIV. Pero volviendo al tema, creo que es importante destacar que en el caso uruguayo, en el caso de la Constitución uruguaya, los fueros están establecidos desde la Constitución de 1830 hasta la fecha. Y los fueros o las inmunidades son 3. Por un lado, la irresponsabilidad por los votos y opiniones. En segundo lugar, la inmunidad de arresto. Y en tercer lugar, la inmunidad de procesamiento, que ahora modernamente, a partir de la sanción del nuevo Código del Proceso Penal, es la inmunidad de formalización. Es decir, en vez de hablar de procesamiento, ahora hablamos de formalización. Bien. Es lo mismo.
La formalización es el procesamiento, en definitiva, de una persona acusada de un delito determinado. O sea, Bien. es el comienzo de un proceso Bien. penal. Desde esa perspectiva está clara la naturaleza de los fueros. Pero estamos hablando de que en este caso concreto se le inicia un proceso y se le formaliza, o se le pretende formalizar, a una persona que no integraba el Parlamento. Bueno, pero esos son... Entonces, es como, ahí es como que zafa con la campana, digamos. Y con un delito No. anterior, si es que es delito. Primero, estamos hablando de que las personas pueden cometer delitos antes o después o durante el ejercicio. Eso no tiene nada que ver con el tema de los fueros. O sea, el delito puede haberse cometido con anterioridad Sí. al momento en que fue electo o después Sí. de haber sido electo. Eso no tiene nada que ver. Pero si es- no afecta para nada. ¿Qué es lo que no afecta en realidad? Porque No en afecta, definitiva- no afecta el hecho de que el delito haya sido cometido con anterioridad. Bien, ¿Por ¿y qué? si no Porque la levantan los justicia... fueros? No, porque la justicia llegó el momento en que lo va a formalizar, o llega el momento en que está pronto el juicio para que el fiscal pueda formular la acusación. Indudablemente nos tenemos que preguntar, o quizás se puedan preguntar, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué demoró? Bueno, a eso voy, porque ahora cae la Eso es un elección, tema- fue electo senador Bueno, y llegaron entra las en cosas juego esto Claro. de qué va a ser el Parlamento. Por eso digo Claro. yo, si se zafa con Bueno, la no campana. es lo ideal. Más allá de, acá no estoy opinando sobre si está bien o mal formalizado, estoy simplemente Claro. poniendo No, pero es- en debate la Bueno, mecánica, el proceso, Claro, ¿no? Está bien, pero bueno, el proceso penal llegó a este punto, justo coincidió con el acto electoral, el señor Manini Ríos fue electo senador, y bueno, y en este baile estamos, y bueno, ya por eso ¿Y se qué nos tienen que plantea resolver los este parlamentarios? tema. Entonces, por eso es que estamos con este problema Sí. jurídico constitucional. Sí. Ahora, como usted decía, ¿quién resuelve este tema? Bueno, lo resuelve la Cámara de Senadores. En realidad, la Cámara de Senadores lo que tiene que hacer ahora es analizar el pedido de la justicia le va a remitir a través de la Suprema Corte de Justicia, le va a remitir a la Cámara de Senadores todos los antecedentes y la Cámara de Senadores va a estudiar, va a analizar para ver si acá, detrás de esto, no hay un acto de persecución política. Es eso lo que fundamentalmente estudia el Parlamento. Si el Parlamento, por supuesto, analiza si hay delito o no hay delito, y fundamentalmente si detrás del pedido, digo independientemente de este caso, en todos los casos el Parlamento lo que hace, la Cámara de Senadores o la Cámara de Representantes, ante un pedido de desafuero de un legislador, examina los antecedentes. Bien. Y si concluye que de los antecedentes surge la presunta comisión de uno o varios delitos, entonces vota el desafuero A correspondiente. menos que entiendan que más allá de que sea posible que se haya cometido o configurado un delito, visualicen persecución política. Exactamente. Bien. Por eso, porque los fueros están establecidos, están consagrados para proteger la independencia del Parlamento. Yo quiero hacer en este momento un paréntesis y irnos al año 72, al año 73. En el año 70, tenemos que recordar que en el año 72, año 73, la justicia militar solicitó el desafuero del senador Enrique Erro. Sí. Y se discutió mucho, se convocó a toda la cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y el Senado no levantó los fueros. A raíz de eso, que fue que los militares dieron el golpe de Estado el 27 de junio de 1973. Entre otros argumentos, porque decían que el Senado había amparado al señor Enrique Erro, que aparentemente o presuntamente estaba vinculado con la subversión. Entonces, ¿qué hizo la Cámara de Senadores en aquel momento, año 1973? Entendió que ese pedido de desafuero del señor Enrique Erro era un acto de persecución política, era un problema político y por eso no lo concedió. Bueno, entonces, ese es, digamos, para que tengamos en cuenta de que el Parlamento en distintos Sí, hoy les momentos toca estar del otro ha lado, analizado justamente, de la historia. y ha visto las cosas. Entonces, en este caso, que es un tema muy complejo, bueno, seguramente no solamente analizará el expediente, sino que escuchará las explicaciones que dé eventualmente el señor Manini Ríos para que, bueno, se forme una composición de lugar en la Cámara de Senadores y vote o no el desafuero
del señor Manini Ríos. Para complementar, si me permitís, una información histórica que agrega el doctor Correa Freitas, en el mismo periodo, el mismo Parlamento juzgó dos pedidos similares. Usted recordaba muy bien el caso del senador Enrique Erro, que fue rechazado, pero previamente se había aceptado el desafuero del diputado Leonel Ferrer, que pertenecía a la misma corriente política. O sea que sobre la misma acusación, en el mismo contexto político, el Parlamento uruguayo tuvo dos posiciones diferentes sobre el mismo tema. Pero eran dos cámaras. O sea, una fue la posición de la Cámara de Representantes y otra fue de la Cámara de Senadores. Pero es correcto lo que usted dice. Bien. Dos consultas simplemente. Los fueros, porque es lo que estaba en discusión. ¿Corren a partir de la elección o corren a partir de que asume o de la proclamación? Porque eso es una duda que no tengo. Y la otra, Manini dice que él no se va a amparar a los fueros, que va a renunciar a los fueros. ¿Él puede renunciar a los fueros por motus propia o tiene que votar el Senado de cualquier manera? Porque son dos dudas que tengo que no sé. Pero yo también tengo preguntas, las hacemos y después le... A ver. O vamos de... Si me permite, sería bueno, porque esto son las dos grandes preguntas que se formula toda la ciudadanía, lo que usted me ha preguntado. Primero, la Constitución de la República, los artículos 113 y 114, se refieren desde el día de la elección. Dice que los senadores y los representantes, desde el día de la elección, no podrán ser acusados, etc. O no podrán ser arrestados. También quiero señalar, porque cuando se habla también hay que recordar historia. En 1971, luego de las elecciones nacionales, lo tengo muy buena memoria, el señor Enrique Erro, que había sido electo senador de la República, la policía pretendió pararlo, detenerlo, porque aparentemente en su vehículo, en el vehículo que él iba, llevaba material subversivo. Y justamente el señor Enrique Erro se amparó en los fueros, porque era ya senador electo en ese momento, estoy hablando de diciembre de 71. Basta buscar en la prensa de la época para encontrar estas antecedentes. Yo tengo buena memoria y recuerdo bien este hecho. Y el gobierno de la época respetó, presidido por Pacheco Areco, por el presidente Pacheco Areco, respetó y se le respetaron los fueros al señor Enrique Erro. Vuelvo a la pregunta que usted me hacía. La Constitución es muy clara que es desde el día de la elección. De todas maneras, por ejemplo, Justino Jiménez Arechaga sostenía que el acto de la elección es un acto complejo y que hay que distinguir entre la votación y la proclamación. Y él decía que correctamente debería ser desde la proclamación. Yo respetuosamente siempre, desde hace 30 años vengo enseñando en la cátedra que es desde el día de la elección. Por supuesto que hay legisladores que no son legisladores desde el día de la elección. ¿Por qué? Porque son proclamados por la Corte Electoral en el llamado tercer escrutinio. Es decir, será ya por el mes de enero, fines de enero, que recién serán proclamados. Pero esos son pocos. Son 11 bancas en diputados y serán 4 o 5 en el Senado. El resto, todos sabemos, en el caso de Manini Ríos, creo que no hay duda de que es senador electo. Pero yo quiero agregar como elemento también importante que el constituyente distinguió entre la elección y la proclamación. Fíjense en ustedes, y quiero decirlo esto porque calificada doctrina uruguaya ha sostenido el concepto de la proclamación. El artículo 115 de la Constitución de la República, que está a continuación de los artículos 113 y 114, y que se refiere a la remoción de los legisladores y a las causales de remoción de los legisladores, o sea, causales por las cuales cada una de las cámaras puede destituir, remover a los legisladores, entre ellas por actos de conducta que lo hagan indigno de su cargo, después de su proclamación. Quiere decir que el constituyente distinguió, en un caso dijo, desde el momento en que son electos, a partir de la elección, y en el otro caso dice, después de su proclamación. Son dos conceptos que están bien, para mí, están bien distinguidos por el constituyente y que vienen desde 1830 hasta la fecha. Quiero agregar esto también. No, porque es importante, porque en estas discusiones es importante hacer la precisión. Yo soy profesor, antes que nada, y como profesor me gusta ser muy claro. La Constitución Argentina de 1853,
que con reformas está vigente, en su artículo 69 utiliza la misma terminología que utiliza la Constitución uruguaya. Y dice también que los senadores y representantes desde el día de la elección están amparados y no pueden ser acusados. Bien. Creo que esto es muy importante, sobre todo para aclarar este concepto. Y que la segunda pregunta que me hacía el señor, que no sé el apellido. Alfredo García. Alfredo García. Alfredo García. El señor Alfredo García me hacía una segunda pregunta muy interesante, que es referida a si los legisladores pueden renunciar a sus fueros. No, los fueros no son de los legisladores. Los legisladores, senadores, representantes no pueden renunciar a los fueros. Lo que pueden hacer es renunciar a la banca, renunciar al cargo. Pero lo que también pueden hacer eventualmente es comparecer ante la Cámara y pedirle a la Cámara que le levante los fueros. Eso sí, perfectamente, y ha pasado. En nuestro Parlamento ha sucedido. Dice, mire, yo estoy requerido por la justicia, quiero comparecer ante la justicia, me hago responsable del acto que cometí o de los actos que cometí y le pido a la Cámara, le pido a mis pares, le pido a los legisladores que me levanten los fueros. Entonces, en ese caso, por 2/3 del total de componentes, en este caso por 21 senadores a favor, se puede levantar los fueros. Tenemos que hacer una pausa, es un placer escucharlo, Correa Freitas. Ya volvemos con muchas más preguntas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los senadores que no fueron reelectos, que perdieron su banca, que siguen en función hasta que no se renueve el Parlamento? Hasta el 14 de febrero. Bien, ¿siguen con fueros? Sí, por supuesto. Bien, pausa, ya venimos. Será mejor que aprenda.